Hola, estimados estudiantes, le damos la bienvenida a la lección número 6 de razonamiento matemático. Esta lección les sirve para la prueba de admisión de la UCR Unitec, además para la prueba de habilidades cuantitativas. Una vez dicho esto, iniciemos. Ítem 1. Considera la operación. Este de aquí que está dentro de paréntesis, que nos dice que es 1 más 2 más 3 más 4 más sucesivamente más hasta llegar a 81. Luego, a esa operación le sumo el resultado de esta otra operación, la cual es sumar los números 1 más 2 más 3 más 4 así sucesivamente hasta llegar a 16. Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, tenemos que usar las fórmulas de Gauss, las cuales son, primero, tenemos que conocer los sumandos. ¿Y qué son los sumandos? Los sumandos es la cantidad de elementos que hay en la suma. ¿Y cuál es su fórmula? Su fórmula es último término menos el primer término dividido entre la distancia más 1. Luego, la segunda fórmula que tenemos que conocer es el resultado de una suma, la cual corresponde a último término más el primer término dentro de paréntesis multiplicado por los sumandos dividido entre 2. Esta S significa el resultado de esa suma. Ahora, vamos a resolver el primer paréntesis, donde nos damos cuenta que el primer término, ¿cuál es el primer término de esta suma? El 1. ¿Cuál es el último término de esta suma? El 81. ¿Cuál es su diferencia? La diferencia es esto de aquí. ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 2? Le falta 1. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 3? Le falta 1. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a hacer la fórmula de los sumandos. Entonces nos quedaría, ¿cuál es el último término? 81. Menos el primer término que es 1, dividido entre la distancia que es 1, más 1 de la fórmula. Los sumandos nos daría 81 menos 1 daría 80, 80 dividido entre 1 daría 80, y 80 más 1 nos daría 81. Entonces aquí viene como una propiedad que tiene que sabérsela sí o sí de memoria, la cual nos dice, si la suma inicia en 1 y su diferencia es 1, entonces el último término de la suma corresponde a los sumandos. Véanlo aquí, que sí se cumple. ¿Cuántos sumandos tenemos? 81 sumandos, porque inició en 1 y el último término va a ser 81. Dicho esto, este paso de aquí no había necesidad de hacerlo. Aquí yo perdí el tiempo. Entonces, yo me acordaba que a la vez de colocar esta diferencia, yo tenía que decir de una vez, ok, los sumandos son 81. Ahora sí, hago la suma. ¿Y la suma cuál era la fórmula? Aquí la tenemos. Último término más el primer término multiplicado por los sumandos dividido entre 2. Resuelve el paréntesis, 81 más 1 haría 82 por 81 dividido entre 2. Luego observo que el 82 y el 2 tienen mitad. Entonces le saco mitad. Mitad de 82 sería 41. Mitad de 2 sería 1. Entonces yo sé que me quedaría 41 por 81. Hago esa multiplicación por acá. 41 por 81. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Coloco un 0 para empezar a multiplicar con el 8. 8 por 1, 8. 8 por 4, 32. Realizo la suma. 1 más 0, 1. 4 más 8, 12. Llevo 1. 1 más 2, 3. Y bajo el 3. Quiere decir que el resultado de esta suma es igual a 3321. Una vez dicho esto, ahora hago la suma de la siguiente operación, ¿verdad? La cual es, veamos aquí, ¿cuál es su primer término? Es 1. ¿Cuál es su último término? 16.
¿Cuál es su diferencia? Vea que va de 1 en 1. Quiere decir que su diferencia es 1. Y por lo que mencionamos anteriormente, los sumandos sería el último término, que sería 16. Entonces, la suma sería igual a ¿qué? A último término más el primer término multiplicado por los sumandos dividido entre 2. Esto sería igual a 17, 16 más 1 da 17, por 16 dividido entre 2. Vemos que el 16 y el 2 tienen mitad. Mitad de 16 sería 8, mitad de 2 sería 1. Esto sería igual a 17 por 8. Realizo la multiplicación. 8 por 7, 56. 6 y llevo 5. 8 por 1, 8, más 5 daría 13. Quiere decir que la suma sería igual a 136. Ahora sí, ¿qué me están preguntando a mí? ¿Cuál es la suma de qué? De 136 más 3321. Realizo esta suma por acá. 3321 más 136. Entonces, 1 más 6 daría 7. 2 más 3 da 5. 3 más 1 da 4. Y bajo el 3. Por ende, la respuesta correcta sería la opción D. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 2. Roberto tiene cierto número de camisas, 9 pantalones y 3 corbatas. Puede combinar sus prendas para vestir 270 veces. ¿Cuántas camisas tiene Roberto para vestirse? Muy bien. Recordemos que este ejercicio pertenece al área de permutación, combinación, regla de producto, regla de la suma o la parte como ustedes la quieren ver como combinatoria. Ese es el tema. Este ejercicio recordemos que se resuelve con regla del producto. Entonces, como se resuelve con regla del producto, ¿qué voy a hacer yo? Recordemos cuáles son los elementos de la regla del producto. Son las limitantes, que era R. ¿Cuántas limitantes tengo? Tengo las camisas, los pantalones y las corbatas. Entonces, ¿cuántos elementos son? Son 3. Entonces quiere decir que voy a hacer 3 cajitas. 1, 2, 3. Donde la primera cajita representa las camisas, la segunda los pantalones y la tercera las corbatas. ¿Y qué era la regla del producto? ¿Qué significaba producto? La palabra producto significa multiplicar. ¿Y qué multiplicaba yo? En este caso, vamos a multiplicar lo siguiente. Nos dice que tiene 9 pantalones. Entonces, en los pantalones voy a colocar el 9. 3 corbatas, entonces aquí tengo 3 corbatas. Y esto va a dar como resultado 270. Ahora, ¿yo cómo resuelvo este ejercicio? Y podemos decir que es como una ecuación. Las camisas vamos a decir que es X. Entonces ya decir que X por 9 por 3 da igual a 270. 9 por 3, 27. X va a ser igual a 270. Luego, el 27 que está multiplicando la X pasa a dividir. Entonces vamos a tener que X es igual a 270 dividido entre 27. Recordemos que el 27, si lo coloco en fracción, digamos 270 dividido entre 27, es como que yo tenga 27 por 10 dividido entre 27. Cancelo, cancelo. Entonces, donde cuando yo no les diga, cancelen estos dos números con estos dos números, queda 10. Es por esta razón. Por esto de aquí. Entonces, X es igual a 10. Con esto se concluye que ¿cuántas camisas tiene Roberto para vestirse? Tiene 10. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem.
Ítem 3. Considera la operación. Tenemos 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al 24. Menos, tengo que realizar la operación que está dentro de paréntesis, que dice que es 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 22. Luego que resuelva eso, tengo que hacer la diferencia o la resta de 1 más 8 más 15 más 22 hasta llegar hasta el 92. El resultado final de la operación es, muy bien, para resolver este tipo de ejercicio tenemos dos caminos, ¿verdad? Recomendación. Primero trabajemos mejor con las sumas de Gauss o con las fórmulas de Gauss, como los quieren ver, las cuales eran sumandos último término menos el primer término dividido entre la diferencia más 1. La suma de todos esos elementos, digamos, de una sumatoria es último término más el primer término por los sumandos dividido entre 2. Ahora sí, empecemos con con el primer paréntesis. El primer término es el 1, el último término es el 24. La diferencia, ¿cuánto le falta a 1 para llegar a 2? Es 1. Quiere decir que la diferencia es de 1 en 1. Entonces, los sumandos, ¿cuál va a ser? El último término. ¿Por qué? Cuando el primer término y la diferencia es 1, los sumandos corresponden al último término, lo cual se mencionó en el primer ítem de este video. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Directamente la suma. ¿De qué? De los elementos que tenemos, que el último término es 24, más el primer término que es 1, multiplicado por los sumandos que es 24, dividido entre 2. Entonces 24 más 1 nos daría 25 por 24 dividido entre 2. Vemos que el 2 y el 24 tienen mitad. Mitad de 24, 12, mitad de 2 sería 1. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que hacer la multiplicación de 25 por 12. La hacemos por aquí, 25 por 12. Entonces 2 por 5, 10. 0 y llevo 1. 2 por 2, 4 y 1 son 5. Ahora, para empezar a multiplicar el segundo término, coloco un 0 y empiezo a multiplicar. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Entonces, 0 más 0, 0. 5 más 5, 10. 0 y llevo 1. 1 más 2 sería 3. Quiere decir que esta suma nos daría 300. Luego voy a hacer la segunda operación, la cual nos dice que el primer término es 1, el último término es 22, vemos que su diferencia es de 1, entonces como la diferencia es de 1, quiere decir que los sumandos es el último término, que sería 22. La suma sería igual a último término 22 más el primer término que es 1 multiplicado por los sumandos que son 22 dividido entre 2. Esto sería igual a 22 más 1, 23. 23 por 22 dividido entre 2. Observemos que el 2 y el 22 tienen mitad. Mitad de 22, 11. Mitad de 2 sería 1. Esto sería igual a 23 por 11. Realizamos la multiplicación por acá. 23 por 11. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Coloco un 0 para multiplicar por el siguiente término. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. 3 más 0 daría 3. 2 más 3 daría 5. Y bajo el 2. Quiere decir que esto nos da como resultado 253. Luego hago la tercera operación, la cual nos dice que es el primer término es igual a 1. El último término es igual a 92. La diferencia, ¿cuánto le falta a 1 para llegar a 8? Le falta 7. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 15? Le falta 7. Quiere decir que la diferencia es de 7. Entonces, aquí sí tenemos que aplicar la fórmula de los sumandos. Directamente, voy aquí, la voy a aplicar. Que es último término, que en este caso el último término, ¿cuál es? 92. Menos el primer término que es 1, dividido entre la diferencia que es 7 y luego le sumo 1.
Entonces, hacemos aquí 92 menos 1 daría 91. 91 lo vimos entre 7. ¿Cuántas veces cabe 7 en 9? Cabe una vez. 1 por 7, 7. Sobran 2. Bajo el 1. ¿Cuántas veces cabe el 7 en 21? 3 veces. Porque 3 por 7, 21. Sobran 0. Entonces, 13 más 1 nos daría 14. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 14 sumandos. O que hay 14 elementos en esa suma. Luego, resuelvo el resultado de la suma, que sería último término, que es 92, más el primer término, que es 1, multiplicado por los sumandos, que son 14, dividido entre 2. 92 más 1 daría 93, por 14, dividido entre 2. Recordemos que el 2 y el 14 tienen mitad. Mitad de 14 sería 7. Mitad de 2 sería 1. Entonces aquí tenemos 93 por 7. Hacemos la multiplicación por acá. 93 por 7. 7 por 3, 21. 1 y llevo 2. 7 por 9, 63. Y 2 son 65. Entonces esto nos daría como resultado 651. Ahora sí, vuelvo a acomodar la operación tal y como está, pero coloco los números dentro de paréntesis, digamos los resultados de la primera, segunda y tercera operación. Voy a borrar esta parte para que veamos cómo sería. Entonces vamos a tener el primer paréntesis nos dio 300 menos el segundo operación nos dio 253 menos la tercera operación nos dio 651. Entonces, reacomodo todo. 300 menos 253, porque este menos lo que hace es cambiar el signo de la operación que está dentro, menos 651. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Observemos que aquí tenemos 300 y aquí un menos 651. Este menos 651 lo va a convertir en menos 300 menos 351, porque yo al sumar estos elementos me da dar menos 651. ¿Por qué lo sé? Porque recordemos lo siguiente. Cuando tengo, por decir así, signos iguales, se realiza una suma, signos diferentes, se hace una diferencia o resta. Entonces, vamos a tener 300 menos 253 menos 300 menos 351. ¿Por qué lo acomodo así? Para que este 300 se cancele con este 300. Positivo y negativo de 300. Si me quitan 300 quedaría 0. Para nada más hacer la suma de 253 más 351 y le coloco el menos que va a ser negativa a la operación. Entonces 1 más 3 sería 4. 5 más 5, 10. 0 y llevo 1. 3 más 2 son 5 y 1 son 6. Por ende, la respuesta correcta sería la opción B. Este es un método para resolverlo. Ahora vamos a plantear el segundo método. Muy bien, el segundo método corresponde a analizarlo de la siguiente manera. Vemos que en esta suma, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 24. Luego aquí hay un símbolo de menos. Este menos le va a cambiar el signo a esta operación. Vemos que todos están positivos, cambian a todos estar negativos. Por decirlo así, veamos que en estos tres puntitos, ¿verdad? Yo voy a tener hasta llegar hasta el 22, luego a seguir más 23, más el último término que es 24. ¿Qué quiero decir aquí? Que todos los términos que estén del 22 hasta llegar al 1, ¿verdad? En retroceso, se van a cancelar con los números que tengamos del 1 al 22 porque estos van a ser negativos por este símbolo de menos. Entonces, esta operación de aquí se reduce en hacer la suma de 23 más 24. Entonces, hacemos esta suma. 23 más 24
Entonces nos daría 4 más 3 daría 7. 2 y 2 son 4. Y nada más teníamos que aplicar el mismo procedimiento que aplicamos anteriormente para esta parte de aquí, la tercera suma, que eso nos dio 651. Pero con el símbolo de menos nos queda menos 651 más 47. Hago la debida diferencia, coloco el número mayor arriba. En términos de que sea más grande, no importa que sea positivo y negativo, más 47. Ustedes, es una diferencia, lo que mencionaba anteriormente, signos diferentes se restan. Entonces, 1 menos 7, como no se puede, le pide regalado un 1 al 5. Ese se convierte en 4. Entonces, 11 menos 7 daría 4. Luego, 4 menos 4 daría 0. Y el 6 lo bajo. Y la operación se le coloca el signo del más grande, digamos. ¿Cuál de los dos números es más grande, digamos? El 651 o el 47, el 651. Por ende, se le coloca el signo de menos. Y como pueden ver, la respuesta sería la opción B. Este sería el método más rápido, pero tienen que tener en cuenta el análisis que hicimos al inicio. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 4. P representa el menor de 100 números enteros consecutivos. ¿Cuál es la suma de estos 100 números? Vean que aquí nos dicen que P representa el menor de los 100 números enteros consecutivos. ¿A qué se refieren que sea 100 números enteros consecutivos? Que los sumandos es igual a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que P es igual al primer término. Y aquí nos preguntan, ¿cuál es la suma de estos 100 números? Para poder hacer esto, tenemos que aplicar la fórmula de los sumandos para determinar cuál es el último término. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Despejando la fórmula de los sumandos. ¿Y cuál era esa fórmula? Es último término menos el primer término dividido entre la diferencia más 1. La aplicamos. Esto sería así. 100 es igual al último término, que no lo conozco, voy a representarlo con una U, menos el primer término que nos dicen que es P, dividido entre la diferencia. En este caso, la diferencia tampoco la conozco. Entonces, pero nos dice que son números consecutivos. Entonces, como son números consecutivos, la diferencia es de 1. Por eso hay que leer bien los textos. Digamos, otra persona ha dicho, no conocemos la diferencia, pero sí nos la dieron. Que la diferencia es de 1 porque son consecutivos. Vea que son palabras claves, importantes, que están en el texto, pero por decir así, camufladas. Entonces, más 1. Recordemos que si estamos dividiendo entre 1 nos va a dar el mismo resultado, entonces no hay necesidad de hacer esto. Entonces, nada más quedaría 100 es igual a U menos P más 1. Ahora sí, este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. 100 menos 1 es igual a U menos P. Luego, 100 menos 1 daría 99. ¿Y quién estamos despejando? El último término. Entonces, el P que está restando pasa a sumar. Quiere decir que el último término es igual a 99 más P. Dicho esto, ahora sí voy a aplicar la fórmula de la suma, pero apuntemos que el último término es 99 más P. Ahora, la suma, recordemos que es último término más el primer término multiplicado por los sumandos y todo dividido entre 2. Ahora sí, ¿cuál es el último término? 99 más P. ¿Cuál es el primer término? Es P. Multiplicado por los sumandos, que son 100, dividido entre 2. Ahora sí, esto nos daría como resultado 99 más P más P nos daría 2P por 100 dividido entre 2.
Aquí podríamos sacar mitad. Sí, lo vamos a hacer. Mitad de 2 sería 1, mitad de 100 sería 50. Ahora sí, multiplicamos. 99 por 50. Vamos a hacerla aquí. 99 por 50. 0 por 9 es 0. 0 por 9 es 0. Coloco un 0 para empezar a multiplicar con el 5. 5 por 9, 45. 5 y llevo 4. 5 por 9, 45 más 4, 49. Entonces nos daría 4950 más 2 por 50, 100 y le coloco la P. Porque P es como un acompañamiento. Véanlo así. Entonces la respuesta sería 4950 más 100p, que es lo mismo que yo diga 100p más 4950. Eso se llama ordenarlo a conveniencia. Por ende, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La opción A. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 5. Marta es una empleada de una fábrica en la cual debe enumerar cajas con una etiqueta adhesiva. Le pone una etiqueta con un 11 a la primera caja, un 12 a la segunda caja y así de forma sucesiva con las siguientes cajas. Marta se da cuenta que cometió un error luego de rotular con la etiqueta adhesiva 197 una caja. El número total de cajas enumeradas por Marta hasta ese momento es, muy bien, saquemos los datos. ¿Cuál fue la primera caja que ella enumeró? Dice que fue con un 11. Luego continuó con un 12. Quiere decir que la diferencia es de 1. Que fue de 1 en 1. Entonces la diferencia es de 1. ¿Y cuál fue la última caja que ella le colocó la etiqueta adhesiva? Fue la 197. Cuando nos preguntan el número total de cajas enumeradas, quiere decir que nos están hablando de los sumandos. Entonces, como nos están hablando de los sumandos, aplicamos la fórmula de los sumandos, porque los sumandos es la cantidad de elementos que hay en una suma. En este caso sería la cantidad de cajas que hay, donde su fórmula es último término menos el primer término dividido entre la diferencia más 1. Los sumandos sería igual a el último término sería 197 menos el primer término que sería 11 dividido entre 1 más 1. Recordemos que cuando estamos dividiendo entre 1 va a dar el mismo resultado, entonces no hay necesidad. Entonces vamos a hacer, los sumandos va a ser igual a 197 menos 11 más 1. Vemos que este menos 11 más 1 se convierte en un 10 negativo, por lo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces 197 menos 10, los sumandos sería igual a 187. Por ende, la respuesta correcta sería la opción D. Una vez dicho esto, espero que hayan comprendido y continuamos con el siguiente ítem. Ítem 6. Un algoritmo almacena 33 datos que enumera del 1 al 33. Por error, en un dato escribe un 20 en lugar del número correspondiente. De modo que al sumar los números de los datos, el resultado es 563. ¿En cuál dato se equivocó? Muy bien, para resolver este ejercicio tenemos que sacar los errores, los datos erróneos. ¿Cuáles serían? Primero el dato. ¿Cuál fue el dato error? Es el 20, porque dice por error en un dato escribe un 20. ¿Cuál sería la suma error? Porque aquí nos dice, de modo que al sumar los números de los datos, el resultado es de 563. Entonces la suma error es igual a 563. Esto lo colocamos arriba, en una esquina en el examen, donde ustedes quieran. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Imaginemos que no hubo error, no hubo ninguna falla, todo salió perfecto. Entonces, aquí, ¿cuál sería el primer término? La forma que él va a enumerar esos datos. Aquí dice que es del 1 al 33, entonces el primer término sería 1, el último sería 33, y aquí nos dice que almacena 33 datos. Esos 33 datos corresponden a los sumandos. Ahora, hago la fórmula de la suma, que sería último término más el primer término multiplicado por los sumandos dividido entre 2. 33 más 1 haría 34 por
33 dividido entre 2. Vemos que el 2 y el 34 tienen mitad. Mitad de 2 sería 1, mitad de 34 sería 17. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más tengo que hacer la multiplicación de 17 por 33, la cual vamos a hacer por acá. Empezamos 3 por 7, 21, 1 y llevo 2. 3 por 1, 3, más 2 son 5. Para empezar a multiplicar el segundo término, coloco un 0 y decimos 3 por 7, 21, 1 y llevo 2. 3 por 1, 3 y 2 son 5. Entonces hacemos la suma, 1 más 0, 1, 5 más 1 es 6 y 0 más 5 nada más es de bajar el 5. Quiere decir que la suma es de 561. Ahora, el proceso para determinar en cuál caja se equivocó o dónde estuvo el error sería el siguiente. A la suma real, o sea, cuando no hay error, o sea, el 561, le resto o hago la diferencia de el resultado de la suma errónea, que es 563. Entonces, 561 menos 563 daría menos 2. Y a ese resultado se le suma el dato erróneo, que sería más 20. Entonces, 20 menos 2 nos daría 18. Dicho esto, no sabemos que en cuál dato se equivocó, en el dato número 18. Entonces, repasemos. Primero, ¿qué voy a hacer? Saco los datos erróneos. Luego, ¿qué voy a hacer? Digo que todo salió perfecto, no hubo ningún error ni nada. Entonces, saco eso y hago la suma. Para determinar en cuál dato se equivocó o dónde tuvo el error, es a la suma, cuando todo sale bien, menos la suma que tiene el error. A ese resultado le sumo el error para determinar en dónde se equivocó. Dicho este problema, también puede ocurrir en cajas, puede ocurrir en almacenes. Hay diferentes formas de plantearlo, pero esta es la forma que ustedes tienen que utilizar o este es el método que se utiliza para llegar a la solución. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 7. Se desea llenar una fila de 5 asientos con alumnos seleccionados de un grupo de 6. ¿De cuántos modos distintos se pueden ocupar? Muy bien, cuando damos este tipo de preguntas, tengo que hacerme una pregunta yo clave, la cual es, ¿importa el orden? ¿Y cómo me doy cuenta si importa el orden? Dibujo la situación. ¿Tengo cuántas sillas? Tengo 5 asientos, ¿verdad? Ahora, estos 5 asientos es lo mismo que yo lo siente así a estas personas, 1, 2, 3, 4, 5, a que yo cambie el 2 con el 5. Ven que es diferente. Entonces, como es diferente, quiere decir que importa el orden. Entonces, si importa el orden, quiere decir que es una permutación. Y cuando hablamos de permutación, tenemos dos caminos. Si la permutación es con repetición, tiene una fórmula específica. Si la permutación es circular, tiene una fórmula específica. Pero si es una permutación como esta o simple, se puede aplicar regla del producto. Pero recordemos cuál es la fórmula de permutación. La fórmula de permutación es n permutación de r elementos es igual a n factorial n menos r multiplicado por factorial, donde n es la cantidad de elementos. En este caso, ¿cuál sería el valor de n? Serían los 6 estudiantes. ¿Cuál sería el valor de r? Los 5 asientos que tenemos. Ahora sí, iniciamos resolviendo con la fórmula. Nos quedaría 6 permutación de 5 elementos es igual a 6 factorial dividido entre 6 menos 5 factorial. Ahora, recordemos que es un número factorial. Un número factorial es del término que estamos multiplicar en retroceso hasta llegar al 1. Un ejemplo, si tengo 5 factorial, es como que yo tenga 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, nota, 0 factorial es igual a 1 y 1 factorial es igual a 1. Son propiedades que tienen que saberse bien en la parte de los números factoriales. Una vez dicho esto, continuamos con esto de aquí.
vamos a tener 6 factorial, 6 menos 5 daría 1 factorial, luego el 1 factorial lo descomponemos en 1 y el 6 factorial lo debemos descomponer hasta llegar al 1, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora sí, este 1 con este 1 se podría decir que se cancela, ¿verdad? Y nos quedaría 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Recordemos lo siguiente. Si tenemos un 5 y un 2 es lo primero que vamos a multiplicar. Porque cuando tenemos un 10 nada más es de agregar 0. Entonces tenemos el 10. Luego, una tabla que nosotros tenemos que sabernos de memoria es la del 12. La cual la generamos con este 4 con este 3. Entonces 4 por 3 daría 12. Y el 6 que estaría aquí, que sería el último término que me hace falta por multiplicar. Y como yo me tengo que saber la tabla del 12, 12 por 6 daría 72. Y cuando lo multiplico con el 10, nos daría 720, porque nada más es de agregar el 0. Dicho esto, nos damos cuenta que la respuesta correcta sería la opción D. Ahora, si aplicamos la regla del producto es hacer la cantidad de cajas de acuerdo a la limitante. Como la limitante son 5, hacemos 5 cajas. 1, 2, 3, 4 y 5. Donde cada caja representa un asiento. En el primer asiento se pueden sentar cualquiera de los 6 estudiantes. En el segundo asiento se pueden sentar cualquiera de los 5 estudiantes porque ya se sentó un estudiante en la primera silla. O sea, no puede ocupar ese mismo estudiante la segunda silla o asiento en este caso. Luego, en el tercer asiento se puede sentar cualquiera de los 4. En el cuarto asiento cualquiera de los 3 restantes. En el quinto asiento se puede sentar cualquiera de los 2 restantes. Y vemos que esto de aquí, esta multiplicación que tenemos aquí, es la misma que tenemos aquí. De 6 por 5 por 4 por 3 por 2, 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Esto es lo mismo que esto. Dicho esto, nos damos cuenta que esto daría 720. Una vez dicho esto, pueden observar que cualquiera de los dos caminos que utilicen, ya sea con la fórmula de permutación o aplicando regla del producto, llegan a la misma respuesta. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 8. Considera el siguiente conjunto de números. Tenemos 2, 4, 7, 8, 9 y 0. ¿Cuántos números de 4 dígitos distintos se pueden formar? Muy bien, cuando vean este tipo de problemas, vamos a aplicar regla del producto. No nos complicamos ni nada. De una vez lo veo, regla del producto. Ahora sí, R, ¿cuál sería esta limitante? Que tienen que ser 4 dígitos distintos. Entonces R sería igual a 4. ¿Dónde? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que vamos a hacer 4 cajitas. Y yo les voy a decir a ustedes. El primer término puede ser cualquiera de estos dígitos, que sería el valor de n. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que n puede ser cualquiera de esos 6. El segundo dígito, como ya son dígitos distintos, miremos que gasté cualquiera de ellos. Quiere decir que solo puedo utilizar 5 de los restantes. El tercero quiere decir que 4 de los restantes que me quedan ahí. Y el cuarto, cualquiera de los 3 que quedan ahí. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer yo? Empiezo a multiplicar. 6 por 5, 30. 4 por 3, 12. Entonces hago la multiplicación aquí. 12 por 30. Yo sé que es lo mismo que yo diga 12 por 3 por 10. Porque el 30 yo lo puedo descomponer en 3 por 10. Entonces 12 por 3, 36. Por 10 nos daría 360 números distintos. Ahora, recordemos que el 0 a la izquierda, o sea, si el primer término es 0, no es un número de 4 dígitos, sería un número de 3 dígitos. Dicho esto, entonces aquí yo tengo que aplicar de nuevo la regla del producto para eliminar todos los números que inicien con 0. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sabemos que son 4 dígitos, entonces igual, 4 cajitas.
sabemos que el primer dígito tiene que ser 0. Entonces solo puede ser una opción que sea 0. El segundo dígito puede ser cualquiera del resto de números que quedan. ¿Cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5. El tercer número puede ser cualquiera de los 4 restantes. El cuarto número puede ser cualquiera de los 3 restantes. Entonces hago la multiplicación. 4 por 3, 12. 12 por 5 daría 60. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 360 números, ¿verdad? De 4 cifras, incluidas que inicie con 0. Y tenemos 60 números, ¿verdad? Que inician con 0. Y como el 0 a la izquierda no cuenta, entonces tenemos que restarle esos 60. Entonces 360 menos 60 nos daría 300. Por ende, la respuesta correcta sería la opción C. Una vez dicho esto, se debe recordar que este 0 a la izquierda no cuenta. Un ejemplo, si hemos tenido 0, 247, no voy a contar porque este no es un número de 4 dígitos, es de 3, porque este 0 a la izquierda no cuenta, no sirve. O si hemos tenido 0, 8, 9, 7, este otro tampoco nos servía porque el 0 a la izquierda no cuenta. Por eso sería un número de 3 dígitos. Entonces, yo cuando aplico la regla del producto, aquí con este 1 le estoy diciendo a él, búsqueme o determíneme la cantidad de elementos que inician con 0 y los otros 3 dígitos, ¿ven? Entonces, con esa condición, yo apliqué la regla del producto y me di cuenta que hay 60 números que comienzan con 0, de acuerdo a las reglas que me están poniendo de ese espacio muestral, que son 6 elementos. Entonces, teniendo esto claro, gracias por su atención. Espero verlos en un próximo video que va a ser un video relacionado, puede ser de razonamiento matemático, puede ser de matemática introductoria, tenemos planeado también agregar videos de cálculo, que son las bases que van a ocupar en sus primeros años de la U. Si tienen alguna duda o sugerencia de un ítem, me pueden escribir al Instagram, que aquí lo dejo, al WhatsApp, que aquí se los dejo, o ya sea al correo. Y con mucho gusto se va a resolver. Una vez dicho esto, gracias por su atención y espero verlos en un próximo video.